Ok, en el día de hoy vamos a hablar acerca de hipótesis. Eh, Mira, para conocer el concepto de intención estadística, o sea, qué tipo de test estadístico o pruebas estadísticas que deben usar para, para su trabajo, primero tienen que plantear, que deben tener su hipótesis listo. Entonces vamos a ver cuáles son estudios nivel investigativo que necesitan hipótesis. Porque a veces uno piensa que niveles investigativos como exploratorio, descriptivo, no necesitan hipótesis. Y eso no es verdad. Hay estudios a niveles bajos, como digo, primeros niveles, que también llevan hipótesis. Vamos a ver ok, vamos a ver qué es la hipótesis. La hipótesis es una proposición, es una pregunta. Usted propone algo y hace una pregunta, que si es verdad o no. O sea, hay dos vías, ¿no? O la hipótesis que usted propone es verdadero o es falso. No puede ser una tercera. Entonces, si la hipótesis es verdadero, nosotros por convención lo ponemos H1. Entonces, cuando hablamos de H1, significa hipótesis H1 o hipótesis alterna. A eso también se llaman hipótesis alterna. ¿Qué es hipótesis alterna? Hipótesis alterna es la hipótesis del investigador. La proposición que pone un investigador para seguir trabajando, demostrando algo, se llama hipótesis 1, o sea, hipótesis H1 o hipótesis alterna. ¿Ok? Y H0, dígame, y H0 es la hipótesis nula. Es la hipótesis que nosotros no queremos demostrar, o sea, queremos rechazar. ¿Ok? Entonces, en realidad, tenemos dos tipos de hipótesis. Hipótesis H1, o también se llama hipótesis alterna, que es hipótesis de investigador. Hipótesis de investigador. Es lo que yo quiero demostrar, su veracidad. Y hipótesis nula o H0 se llama hipótesis nula, lo que en realidad yo quiero rechazar, no quiero aceptar. ¿Ok? Esos son términos que tenemos que ir conociendo para poder entender el concepto de hipótesis. Ahora bien, recuerden nuestra pirámide, ¿no? Pirámide de niveles de investigación. Recuerden que eso era la línea de investigación que va desde nivel exploratorio hasta nivel aplicativo. Entonces, el nivel exploratorio, recuerda que pertenecían al grupo de estudios cualitativos, ¿ok? Y no necesitaban análisis estadístico. Aquí la estadística es ausente. Pero luego de nivel exploratorio, o sea, a nivel descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo, a los 5 que sobran, nosotros llamamos estudios a nivel cuantitativo. ¿Por qué se llama cuantitativo? Porque nosotros debemos usar, o sea, tenemos la posibilidad de usar análisis estadístico. ¿Ok? El error más común que cometen algunos asesores, profesores, que piensan que un estudio a nivel descriptivo o un estudio a nivel exploratorio no necesita hipótesis. Y eso no es verdad. Van a ver en el día de hoy que en los estudios exploratorios, en los estudios descriptivos, también podemos tener hipótesis. Y
a nivel relacional, explicativo, predictivo, aplicativo, también hay hipótesis, pero más comúnmente. O sea, a esos niveles, la creación, formulación de hipótesis es más común, pero que no quiere decir que son únicos. O sea, son únicos estudios que llevan hipótesis. Y a partir de ahora tienen que saber que los estudios descriptivos y exploratorios pueden tener hipótesis. Entonces, respondimos a esa pregunta. ¿Todos los estudios llevan hipótesis? La respuesta es sí. Todos los estudios pueden llevar hipótesis. No es exclusivo de nivel relacional, explicativo, predictivo, aplicativo. Puede ser también hipótesis a nivel descriptivo y exploratorio. Ahora, ya eso lo mencionamos. Vamos a ver. ¿Cómo puedes saber si tu estudio lleva hipótesis o no? Es muy importante. Lo único que determina que tu estudio debe tener hipótesis o no depende del enunciado de tu estudio. Recuerden que enunciado de estudio era casi sinónimo de título, ¿no? Entonces, cuando tú pones tu título, y ya tú sabes, cuando yo leo el título de tu estudio, ya yo sé que si tu estudio lleva hipótesis o no. El enunciado no es una proposición, o sea, tú no lo puedes convertir en una pregunta, no lleva hipótesis. Si enunciado, el título, es una proposición, o sea, lo puedes convertir en forma de una pregunta, entonces llevará hipótesis. Vamos a poner ejemplo. Prevalencia de suicidio entre jóvenes de 18 a 30 años en Santiago. Yo puedo formular una pregunta aquí. ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Esa es una proposición o estoy solamente... Ok. ¿Cuál es la pregunta? Formúlame como en forma de una pregunta. ¿Quién dijo que Tengo que sí? hacer formular una pregunta. Pero lo puedo negar. Para mí no. Una sola persona. Levanten la mano mejor, así no vamos a confundir. Y Francisco va a seleccionar a alguien. Ok, vuelvo y repito la pregunta. Sí, por favor, yo estoy pendiente, pero no hacemos Sí, sí. micrófono. Ok, vamos a ver. Prevalencia de suicidio entre jóvenes de 18 a 30 años en Santiago. Yo puedo decir que es una proposición, o sea, puedo convertir una pregunta sí o no. Vamos a seleccionar una persona que dice que sí. Christopher dice que sí. No, yo digo que no. No, muy bien. Christopher dice que no se puede convertir eso en una pregunta. Okay. ¿Alguien que quiere opinar contrario? ¿Quién al contrario? Por favor, levanten la mano. Los que están al contrario. Ok. Bueno, al contrario tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Porque Contrario, levantamos. ok. ¿Quién es una No, de no las es, personas? no es contrario. O sea, no es contrario. Es con respecto a la pregunta que hizo el maestro, si realmente cabe una hipótesis. En la primera pregunta, por ejemplo, a mi entender, creo que no encajaría una hipótesis, pero sí en la segunda, en el segundo Entonces tipo. la primera no podemos, no es una forma de proposición. Entonces ahí no podemos formular una hipótesis. La A segunda eso, sí. a eso nosotros lo llamamos estimación, porque estamos estimando una prevalencia. Entonces ahí ese estudio no necesita una hipótesis. Vamos a ver con el título, el segundo. Desempleo como factor de riesgo para suicidio entre jóvenes de 18 a 30 años en Santiago. ¿Eso es una proposición, sí o no? Sí, es una proposición. Entonces podemos formular hipótesis, ¿sí? Entonces, eso es una proposición. Eso quiere decir que este estudio no necesita hipótesis porque no está proponiendo nada, no está haciendo ningún tipo de pregunta. ¿Ok?
Pero ese estudio sí es una proposición. Entonces, podemos formular una hipótesis. Bien. Ahora, Doctor, dígame. tenemos la mano levantada de Sara de la Cruz. ¿Usted quería aportar algo, Sara? No, Francisco, está bien, porque se me quedó levantado. Ok. Ok. Y Nilsson, No, profesor, se me quedó ahí levantada. Está ok, bien. está bien, Muy doctor. bien. Continúa. Entonces, intención analítica. Cuando entremos en módulo de estadística, nosotros tenemos que discutir la intención analítica, ¿no? Entonces, la intención analítica te demuestra, o sea, te exige para que tú seleccionas, que decides que si tu estudio lleva hipótesis o no. Entonces tú tienes que tomar la decisión y saber si debes formular una hipótesis o no. Entonces, si no debes proponer, o sea, formular una hipótesis, tu estudio, desde el punto de vista de intención analítica, es una estimación puntual, como lo que mencionamos ahorita. Buscar una frecuencia, una prevalencia, una proporción, ¿ok? Ahí no lleva hipótesis. Recuerden ya, ese es el punto más importante. Las estimaciones puntuales en un estudio no llevan hipótesis. ¿Ok? Determinar la prevalencia de diabetes no lleva hipótesis. Determinar la prevalencia de accidentes de motocicleta, por ejemplo, en República Dominicana, no lleva hipótesis. Entonces, las estimaciones, cuando tú solamente quieres buscar un número, un por ciento, una media, una mediana, no lleva hipótesis. Pero otro tipo de estudios sí llevan hipótesis. Esos tipos de estudios pueden tener dos tipos de hipótesis. Hipótesis empírica, hipótesis racional, que vamos a ver con más detalle ahorita. Hipótesis empírica son aquellas hipótesis que no tienen fundamento. ¿Qué quiere decir? Profesor, cuando hablamos de empírica, hablamos de hipótesis nula y hipótesis. No. Okay. Son dos cosas diferentes. Estamos hablando de dos tipos de hipótesis. ¿Ok? Hipótesis empíricas son hipótesis que no tienen fundamento. Quiere decir que todavía estamos desarrollando estudios para llegar a un fundamento para poder trabajar. Miren, recuerden que teníamos diferentes tipos de nivel de investigación, ¿sí o no? Exploratorio, descriptivo y relacional. Todo lo que está ahí, toda hipótesis que vamos a formular a nivel exploratorio, descriptivo y relacional son sin fundamento, porque estamos conociendo el fenómeno, estamos describiendo el fenómeno y estamos buscando asociación y fuerza de asociación. ¿Ok? Pero cuando ya subimos un peldaño más y llegamos a nivel explicativo y hacia arriba, todo lo que está aquí llevan hipótesis racional. Entonces, aquí llevan hipótesis racional y aquí llevan hipótesis empírica. ¿Ok? Eso lo vamos a ver luego con más detalle. Dígame. Ramón Tejada tiene una pregunta. Sí. Buenas tardes a todos. Doctor, Dígame. es la persona de derecho. Sí, señor. Mire, estoy tratando, hasta ahí yo voy entendiendo esa parte porque se asocia mucho a la parte sociológica y económica. Sí. Pero el tema de las hipótesis, en el aspecto jurídico, es que yo estoy tratando de ver cómo esta explicación que usted está dando tiene aplicabilidad al campo jurídico. Ya. Por ejemplo, a ver si usted podría tomarme este siguiente ejemplo y darme una ligera explicación de cómo manejaría la hipótesis. Sí. Recuerde que yo le dije anteriormente que estamos utilizando la idea de defender en sustitución de hipótesis. Por eso es la duda que tengo. Sí. Supongamos que el título sea derecho fundamental al honor versus derecho a la libre expresión. Ajá. ¿Uso ahí hipótesis? ¿No la uso? ¿Cuál sería?
No, porque si no es una proposición, tú no debes usar hipótesis. Si no es una proposición, si quieres demostrar, no tienes que hacer formular una hipótesis. No, ese sería el título. Supongamos que la hipótesis podría ser, digamos, que el derecho a la libre expresión te limita, que el derecho a la libre expresión está determinado por el derecho al honor. Ya. Ahora cambió, Ramón. Ya, tú me estás hablando de una proposición. Ahí sí tú puedes formular tu hipótesis. ¿Ok? Ahí que está el punto, que no utilizamos Sí. hipótesis, sino idea a defender. Exacto. ¿Cómo usted me podría dar un ejemplo de qué hipótesis podría ser? Ok. Déjame seguir con niveles de investigación. Tú lo vas a ver que a nivel exploratorio, ahí yo puedo darte la respuesta. ¿Ok? Porque ahora, sí, no hay problema. Vamos a ir desde el primer nivel de investigación y vamos a decir en qué punto podemos formular hipótesis. Y tú vas a ver que a nivel exploratorio yo estoy seguro que puedo darte la respuesta, ¿ok? A tu pregunta. Vamos a seguir. Entonces, vamos a explicar un punto muy importante, que es el ritual de la significancia estadística. Ese ritual de significancia estadística fue propuesto por Fisher hace mucho tiempo. ¿En qué consiste ese ritual? Ese ritual consiste en planteamiento de hipótesis, niveles de significancia, que vamos a conocer, prueba estadística, cálculo de p-valor y tomar una decisión. Ahora, por ejemplo, en la ciencia jurídica, usted nunca van a hacer un ritual de significancia estadística completa. O sea, usted no va a buscar valor de P, es muy difícil que usted formule una hipótesis que necesite prueba estadística. Pero, por ejemplo, en ciencias sociales sí. Por ejemplo, si quieren hacer una asociación entre características de dos pueblos, ahí sí se puede. O sea, quiero decir que no siempre en todos los estudios que llevan hipótesis tenemos que tener ese ritual de significancia estadística. ¿Ok? Entonces vamos a verlo de uno por uno ahora. ¿Cuáles son diferentes puntos de ritual de significancia estadística? Primero vamos con planteamiento de hipótesis. ¿Cómo podemos plantear una hipótesis? Primero vamos desde una estructura gramatical a una estructura matemática. ¿Ok? Por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo para diabetes. Esa es una estructura gramatical. Esa es mi proposición. Eso es que yo quiero demostrar. ¿Ok? Ahora, llevo eso a una estructura matemática, ¿no? Lo convierto en H1 como hipótesis alterna lo que yo quiero demostrar. Recuerden que la H1 era hipótesis de investigador. Y H0, que es totalmente contrario a H1, es hipótesis nula o de trabajo. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cómo puedo llevar una estructura gramatical a una estructura matemática? Mira, H1 dice, la obesidad es un factor de riesgo para diabetes mellitus. Esa es mi hipótesis alterna, mi hipótesis como investigador. Y H0 es totalmente contrario. Nada más tengo que poner no. Y cambia. O sea, pongo algo negativo ahí. La obesidad no es un factor de riesgo para diabetes mellitus. Entonces, ahí yo tengo dos formas de demostrar mi intención mi intención en el estudio. ¿Ok? Ahora, alguien me pregunta, ¿por qué siempre H1 va primero, H0 después? Esa es una convención. O sea, se tomó la decisión de ponerlo así. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es menos importante? No tiene sentido esa pregunta.
pero podemos decir cuál es mío como investigador, el H1, y cuál que yo no quiero que sea verdad, el H0. ¿Ok? Ahora, si yo demuestro que H1 es verdad, o sea, lo que yo quería, puedo demostrar que es verdad, mi estudio es un estudio con resultado positivo para mí. ¿Sí? Se llaman resultado positivo. Ahora, si yo no puedo demostrar esto y me quedo con la proposición de H0, mi estudio tendrá resultado negativo para mí. ¿Ok? Dicen que muchos autores no quieren quedarse con la hipótesis nula, porque su intención que era, lo que querían demostrar era la hipótesis alterna. Entonces, cuando no pueden demostrar esto, como se deprimen, se sienten mal, porque el resultado o sea, no fue lo que querían demostrar. Entonces no lo publican, y eso es un error. Si usted, su intención fue, su hipótesis como investigador fue H1 y no logró demostrarlo, y quedó, si no pudiste quedar con H1, tienes que quedarte con H0, porque no hay otro camino. Entonces debes publicar tu trabajo. Y eso se llaman artículos con resultados negativos. Pero no quiere decir que no tienen valor científico. O sea, hay que publicar ellos. Aunque hay revistas científicas que nunca quieren publicar, o sea, no quieren publicar cuando el investigador no puede demostrar su hipótesis alterna. Entonces, si demuestra que no fue verdad lo que estaba buscando, rechazan la publicación de su artículo. Y eso es también un error. Entonces, vamos ahora con el ritual de significancia estadística. Vamos a ver qué significa nivel de significancia. Muy importante, pongan atención. Está un poco complicado comenzando, pero después vamos a ir conociendo de diferentes ángulos y van a ver que va a ser un poquito más digerible. Vamos a ver qué es nivel de significancia estadística. En estadística, un resultado o efecto es estadísticamente significativo cuando es improbable que haya sido debido al azar. ¿Qué significa eso? Que siempre queremos demostrar lo que encontramos no fue aleatorio, sino fue por causa y efecto. Una cosa es causa, por ejemplo. Un ejemplo. Otra cosa es el efecto. Nivel de significancia estadística es que yo quiero demostrar la causa, por ejemplo, fumar produce, por ejemplo, cáncer de pulmón. ¿Sí? Significancia estadística quiere decir que voy a demostrar con una probabilidad de tanto por ciento que producción de cáncer no es aleatorio, sino fue porque la persona fumó. ¿Ok? Eso significa significancia estadística. Eso quiere decir significancia estadística. Vamos a ver. Tenemos que determinar un valor para nivel de significancia para una prueba, en una prueba. O sea, tenemos que tener un punto de límite. Es decir, mira, la significancia estadística es tanto por ciento y la probabilidad de yo cometer errores es tanto. Entonces, nosotros debemos tener un punto, un límite que determina dónde está nivel de significancia estadística. Voy a dar un ejemplo aquí. Miren, ¿con cuál hipótesis queremos quedar? Esto es como un repasito hasta ahora. La intención es rechazar ¿cuál hipótesis? ¿Con cuál hipótesis yo quiero quedar y a cuál hipótesis quiero rechazar? Vamos a ver quién me puede responder.
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Exacto. La intención es rechazar la hipótesis nula, ¿sí o no? La hipótesis nula. Vamos a ver. Entonces, la intención es rechazar la hipótesis nula y quedarnos con hipótesis ¿qué? Hipótesis alterna. Muy bien. Si cometemos error en quedarnos con hipótesis alterna, o sea, la hipótesis alterna no fue verdad y nosotros nos quedamos con hipótesis alterna, ¿qué puede pasar? Debemos establecer un límite para cometer errores. Hasta un punto nosotros podemos cometer errores. Porque la ciencia no es 100% veraz. O sea, hay un límite de error. Dice, mira, hasta ese punto yo puedo cometer error, pero de ahí ya no puedo pasar. Porque si paso ya pierde el valor mi trabajo científico. Entonces debemos establecer un límite para cometer errores, por dar válida a nuestras conclusiones finales y no exceder un límite estadístico. Ese límite estadístico que estamos hablando, mira, hasta ese punto yo puedo cometer errores. A ese límite estadístico, a no exceder ese límite estadístico, nosotros llamamos significancia estadística. ¿Ok? ¿Qué probabilidad de error yo puedo tener para que mi estudio no pierda validez? O sea, no pierde su poder estadístico. A eso nosotros llamamos significancia estadística. Según Fisher, el nivel de significancia estadística equivale a la magnitud de error que se está dispuesto a correr de rechazar una hipótesis nula verdadera. Se denota por la letra griega alfa. O sea, a partir de ahora, alfa equivale a ¿qué? A significancia estadística. ¿Qué significa significancia estadística? Es cantidad de error, magnitud de error que estamos dispuestos a correr en nuestro trabajo. Y esa magnitud por convención es 0.05 o 5%. O sea, yo puedo tener un límite de cometer error, de rechazar una hipótesis nula que en realidad, o sea, en la vida real, tiene veracidad. Es un poco confuso, pero ahorita vamos a poner muchos ejemplos para que puedan entender. Si la estadística fuera fácil, mira, todo el mundo estudiara en estadística. Estadística es difícil de entender, pero tenemos que ir asimilando, porque es muy, muy interesante. Entonces, vamos a ver si en el día de hoy yo logro descifrar esos conceptos. Ok. Entonces, a partir de ahora, el nivel de significancia estadística para nosotros es ¿cuánto por ciento? 5%. El límite de cometer errores para nosotros a partir de ahora es ¿cuánto por ciento? 5%. O sea, yo no puedo cometer más errores por ahí. Si cometo más errores por ahí, ya mi trabajo pierde su esencia, su validez. Hipótesis alterna o hipótesis H1 o de investigador. Vamos a poner un ejemplo. La obesidad es un factor de riesgo para diabetes mellitus. Si mi nivel de significancia es 5%, quiere decir que existe un 5% de probabilidad de quedarme con la hipótesis alterna siendo falsa. ¿Ok? Hipótesis nula. La obesidad no es un factor de riesgo para diabetes mellitus. Ese es contrario a la hipótesis alterna, ¿no? ¿Qué significa significancia estadística? 5% de la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. A eso luego van a ver que se llaman error tipo 1. Todavía no es tan bien claro, ¿no? Porque está demasiado como juego de palabras. Vamos a ponerlo un poquito más
más fácil. Ahorita yo le voy a poner unos ejemplos que van a ver en qué consiste esa significancia estadística para verlo en conjunto. Ahora, pruebas estadísticas. Pruebas estadísticas. En módulo de estadística, ustedes lo van a ver que para seleccionar una prueba estadística tenemos que tomar en cuenta 6 conceptos: tipo de estudio, nivel de investigación, diseño, objetivos, escala de medición de las variables y comportamiento de los datos. ¿Qué significa comportamiento de los datos? Porque para cada prueba estadística ustedes van a seleccionar, tienen que ver cómo está comportando sus datos. Pongo un ejemplo. Eso lo van a ver en módulo de estadística. Vamos a suponer que esos son tamaños, alturas, talla de algunas personas. Vamos a suponer que tengo 100 personas y estoy midiendo tamaño, ¿no?, de esa persona. Vamos a suponer que 20 personas tienen un tamaño de 169 centímetros. Y así por el estilo. Por ejemplo, 5 tiene un tamaño de 166 y así. Entonces, mi rango de de población mío va de ese punto a ese punto. O sea, tengo personas quizás tienen 140 centímetros y personas que tienen, por ejemplo, 203 centímetros. El máximo y el mínimo. Como pueden ver, la media de la estatura aquí es 169 centímetros. Y todas las personas que tienen menor de la media de la población son muy cercanas, o sea, tienen el mismo, la misma distancia de lo que tienen mayor de 200. Ven que esa distancia para llegar a la media es casi igual. Entonces decimos que es una distribución normal. Y si yo tengo, por ejemplo, una población que distribución de la estatura que sea así, por ejemplo. Ven que está desviado, ¿no? Esa es la media. Tengo mucha gente que son muy altos y poca gente aquí. Vamos a suponer que es 160. Vamos a suponer que tengo una población que la distribución de su estatura es así. Eso no es una distribución normal. También puede ser así. Ven que es la media. Hay mucha gente que queda en el lado izquierdo de la media. Entonces, esos dos no tienen distribución normal. ¿Por qué estoy explicando eso? Porque cuando ustedes van a buscar como dice, una prueba estadística, tienen que saber si su población tiene distribución normal o no. O sea, los datos tienen distribución normal o no tienen distribución normal. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a usar unas pruebas estadísticas y mis datos tienen distribución normal, puedo usar pruebas paramétricas. Y si no tienen, recuerden que normal era así, ¿no? O sea, la campana de Gauss. Y si no tienen distribución normal, vamos a poner así, entonces usaré pruebas no paramétricas. Eso es solamente para que tengan una idea, que es muy importante saber la distribución de el variable de su población para poder seleccionar tipo de qué, tipo de test estadístico que lo van a usar. Ahora bien, vamos ahora con cálculo de valor de P. Todo el mundo habla de P-valor en las tesis, en estudios, en un artículo científico. Vamos a ver qué es valor P o P-valor. Pero antes de hablar sobre P-valor, tenemos que saber qué es error tipo 1 y error tipo 2. Sin eso, ustedes no van a poder entender qué es el P-valor. Vamos a ver. Pongan atención, mucha atención. Error tipo 1
En la ciencia, en la investigación, nosotros hablamos de error tipo 1 en esta ocasión. Si usted rechaza la hipótesis nula, cuando es verdadera, comete un error tipo ¿qué? 1. Vamos a poner un ejemplo para que me puedan entender. Vuelvo, repito, si rechazamos la hipótesis nula siendo verdadera, cometemos un error tipo 1. La probabilidad de cometer un error tipo 1 es alfa. Recuerden que alfa era ¿qué? Nivel de significancia estadística. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, error tipo 1, error. Error tipo 1 es alfa, ¿no? Alfa. Y esa alfa, ¿de cuánto por ciento es? De 0.05%. Perdón, 0.05 o 5 ¿qué? Por ciento. Vamos a poner un ejemplo. Yo sé que todavía todo el mundo está como en el aire. ¿De qué estamos hablando? Vamos a poner un ejemplo. Miren. Cuando yo cometo un error tipo 1, vamos a crear mi hipótesis. Hipótesis alterna. Es un hombre, ¿sí o no? Hipótesis alterna dice, usted está embarazado. Hipótesis nula dice, usted no está embarazado. ¿Ok? Ahora, cuando yo cometo error tipo 1, cuando cometo error tipo 1, aquí dice, si rechazamos la hipótesis nula, rechazamos hipótesis nula, cuando es verdadera. ¿Es verdadera o no en vida real? Vida real. ¿Es correcto esa hipótesis o no? ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto. Es verdadera, ¿sí o no? Entonces la hipótesis nula en la vida real es verdadera. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Estoy rechazando algo que es verdadera. Estoy cometiendo un error, ¿sí o no? A ese error se llama error tipo 1. ¿Entendido? Ahora, vamos con error tipo 2. Cuando la hipótesis nula es falsa y usted no lo rechaza, cuando la hipótesis nula es falsa y usted no lo rechaza, comete un error tipo 2. La probabilidad de cometer error tipo 2 ya no es alfa, se llama ¿qué? Beta. Que eso lo vamos a ver en módulo de estadística. Ejemplo, miren eso. Aquí tengo una señora embarazada, ¿sí? En la vida real, ella está embarazada, ¿sí o no? Está embarazada, sabemos que está embarazada. La hipótesis alterna mía de investigador dice, usted está embarazada, embarazada. Y la nula dice, usted no está embarazada. ¿Ok? Cuando yo cometo el error tipo 2, cuando la hipótesis nula es falsa o verdadera en realidad esa hipótesis? Falsa. Falsa, exactamente. Entonces, cuando la hipótesis nula es falsa y yo rechazo eso, digo que no es así. Estoy cometiendo un error, ¿sí o no? Entonces, diciendo a esa señora, viendo que está embarazada, diciendo que no está embarazada, estoy cometiendo un error tipo 2. Ahora, pregunto, ¿cuál de esos dos errores son más peligrosos en estadística? ¿El de error tipo 1 o el error tipo 2? Entiendo que es el error tipo 1. El 1 es más peligroso. El 2. ¿Por qué? Los dos. ¿Por qué el 1? ¿Por qué el 2? Una persona... Espera. Vamos a ver. Uno por uno. ¿Cuál es más? Yo no dije que todos los errores son malos. Me pregunto. ¿Cuál es el más peligroso? Esa era la pregunta. José Reyes. José, vamos a ver.
Sí, buenas noches. El Buenas. tipo 2. El 2. ¿Por qué es más peligroso el 2, José? Es algo que es cierto, más estamos negándolo. O sea, ya tenemos evidencia de que puede que sea verdad, pero lo Ok, negamos. ok. Puede traer consecuencias. ¿Quién dice el error tipo 1? Vamos a ver, vamos a conocer a otro. Modesto. Lo que, pero yo tengo la mano levantada. Sí, sí, diga, no importa. Tranquilo. Diga. Está bien. Considero que ambos tienen igual gravedad, porque ambos se están negando la realidad. Ambos. Sí, pero ¿cuál es más peligroso? ¿Cuál es más peligroso? ¿Cuál es el error que tú no quieres cometer? Por ejemplo, como quiera va a cometer errores, pero ¿cuál de ellos tú no quieres cometer, que tiene más miedo? No, para mí son ambos igual. Ok, ok. Está bien. Ok, vamos a poner ese ejemplo, a ver si me entienden. Miren, Madre Teresa, ella es una ladrona. Ella no es una ladrona. Ok. ¿Esa hipótesis nula es verdadera o falsa en la vida real? Verdadera. Es verdadera. Estamos rechazando una hipótesis nula que es verdadera, ¿sí o no? Sí, señor. Estamos cometiendo un error, ¿sí o no? Diciendo a Madre Teresa que roba, que fue ladrón. ¿Sí? Ahora, mire eso. Hipótesis alterna. Él es un ladrón. ¿En realidad es ladrón o no es ladrón? Es ladrón. Exacto. Cuando la hipótesis nula es falsa, ¿qué dice hipótesis nula? No es un ladrón. ¿Sí o no? Y nosotros rechazamos. Entonces estamos dando suelto a qué? A ese ladrón. ¿Cuál es más peligroso? ¿Dejar salir al ladrón cometiendo error tipo 2 o meter un inocente preso? Meter un inocente preso más peligroso. El tipo 1. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dejar al ladrón suelto. No, porque mire, Digo, son errores los dos. Son errores ok, los dos. tú ves, Son errores los dos. ok, vamos a poner otro ejemplo. Ok, no, me van a entender poco a poco. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer, ¿recuerdan la ivermectina? El medicamento que recomendaban para COVID, ¿no? Que todo el mundo, hasta los barrios lo mandaban a comprar, el colmado ahí, dame una ivermectina. Ok. Vamos a crear una hipótesis nula y una hipótesis alterna para ivermectina. Vamos a ver, ¿quién se anima? Vamos a ver. Yo puedo intentarlo. Sí, señor, dime. La ivermectina Ajá. sana el COVID. O sea, es el tratamiento de COVID, ¿sí o no? Excelente. Hipótesis nula. Ivermectina no es el exactamente. Ok. Vamos a suponer que, que esa hipótesis nula, esta, sea verdad, que no es un tratamiento para COVID. ¿Ok? ¿Y nosotros qué hacemos? Rechazamos esto. Estamos cometiendo error tipo 1. Entonces estamos dando a todo el mundo ivermectina pensando que se van a curar, ¿sí o no? Sí. Ok. Ahora, vamos con error tipo 2. ¿Qué dice error tipo 2? Cuando la hipótesis nula es falsa, vamos a suponer que ivermectina no es un tratamiento, ¿ok? Y nosotros lo rechazamos, ¿sí? Cuando la hipótesis nula es falsa y usted no lo rechaza, o sea, vamos a dar a todo el mundo ivermectina, ¿sí o no?
¿Qué puede producir ahí? ¿Cuál es más peligroso? ¿Cuál es más peligroso? Piénsalo un poquito. Rechazar la hipótesis nula, o sea, rechazar que ivermectina no es el tratamiento, o sea, no dar a la gente eso, o darle a la gente pensando que es un tratamiento. ¿Cuál puede matar más gente? Christopher Suero, doctor. Christopher, dime. A ver si entiendo. Estoy un poco confuso. Si usted dice, usted está asumiendo que la hipótesis H sub 0 es falsa, ¿verdad? ¿En cuál? ¿En tipo 1 o tipo 2? En este ejemplo de ahora. Sí, pero no. Ese es en dos puntos diferentes. En realidad tú no sabes cuál es verdadero o falso, tú estás suponiendo eso. Mira, si usted rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, ¿ok? Vamos a ver. ¿Rechazas la qué? Diciendo que la ivermectina no es un tratamiento. ¿Sí? Tú dices que eso no es tratamiento, no lo vamos a dar a la gente. Suponga que la ivermectina es un tratamiento y tú dices que no y no lo das a la gente. Y en otra ocasión, en otra suposición, tú dices, ivermectina es un tratamiento y en verdad no es un tratamiento y tú lo das a la gente. ¿Cuál es más peligroso? Ramón Tejada tiene la palabra. Sí, dímelo. No dar la ivermectina porque entonces la gente tendrá la oportunidad de no combatir el COVID, la tipo 1. No, espérate. Francisco, déjame ver si yo estoy... Espérate, déjame explicar algo. Si ivermectina no cura absolutamente nada, eso ya lo sabemos porque hicimos estudios, ¿sí? Y vamos a suponer que es comienzo de pandemia y no sabemos nada de ivermectina, ¿ok? Y una persona viene y te dice, mira, ivermectina puede curar a la gente y tú comienzas a dar eso a la gente y en realidad no cura a nadie. Eso es un escenario. Vamos a ponerlo así. Y en otra ocasión, te dice que tú sabes que la ivermectina funciona, pero tú no lo das, tú dices, no, yo como que tengo duda y no lo voy a dar. ¿Cuál es peor? ¿Dar una cosa que no sirve o no dar una cosa que tú no sabes si va a servir o no? Genara Santana, maestro. Genara, dime. Bueno, yo pienso que ahí dar una cosa que no sirve puede ser más perjudicial que no darla. Exactamente. Porque un tratamiento, tú prefieres, si tú no sabes si funciona o no, ¿cuál es más preferible? No darla. Y contrario de lo que tú piensas que puede ayudar y darla. Mira qué está pasando ahora. Hay un grupo de médicos en Puerto Plata, le dieron a todo el mundo que tomen ivermectina, que ivermectina salva vidas. ¿Qué hicieron la gente? Comenzaron a tomar ivermectina pensando que se van a curar. ¿Ok? Ahí hubo un error tipo 2. Y dejaron de buscar mascarilla, comenzaron a ir a la fiesta porque pensaban que ya tienen la cura, ¿sí o no? Cometieron error tipo 2. Pero hay gente que no tomaron ivermectina. Los que no tomaron ivermectina cometieron error tipo 1. Y los que tomaron y ya tenían la confianza, cometieron error tipo 2. Ahora, vamos a volver al mismo ladrón. ¿Cuál es más peligroso? ¿Meter a un inocente al cárcel o dejar suelto o mejor ponerlo, a una persona que no asesinó a nadie, encarcelarlo, cometer error tipo 1, o dejar suelto a un asesino
o dejarlo suelto a un asesino, cometer error tipo 2. ¿Cuál es más peligroso? Olvídense moral, ¿eh? Estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de moral. Ay, pobre, ay, inocente. Momento. Mariana y Castillo. Vamos a ver, Mariana. Entiendo que es el error tipo 2. Exactamente. El más peligroso. Mira, en la ciencia, cometer error tipo 2 es más peligroso que el error tipo 1. ¿Cuál es el peor? Tipo 2. ¿Hay que cometer esos errores? No, tenemos que cometer menos posible. Pero ¿cuál es más perjudicial para la población? El error tipo 2. Yo creo que con eso está suficiente para que me puedan entender. ¿Ok? Si no sabes si ivermectina puede sanarte o no, mejor no tomarla. O sea, en otro escenario, tomarlo pensando que se sanó, ese es más peligroso. ¿Sí? Pensando que te va a ayudar. Ese es el error tipo 2. Entonces, los científicos, los investigadores, tratan de no cometer error tipo 2 lo más que se puede. ¿Ok? Ahora, mira, ese cuadro es muy famoso. La probabilidad de cometer error tipo 1 es que alfa. Recuerden la significancia estadística. Y la probabilidad de cometer error tipo 2 es la beta. Una cosa, si quieren entender eso mejor, mira, todo lo que está ahí es verdad sobre la población, ¿ok? Y todo lo que está ahí es lo que ustedes están encontrando en la muestra que tomaron de la población. Ustedes toman una muestra y llegan a unas conclusiones. Ok, vamos a ir revisando uno por uno. Si usted rechaza la hipótesis nula según la muestra que tomó y la hipótesis nula es verdadera, está cometiendo error tipo ¿qué? 1. ¿Sí? Ahora, si no rechazan la hipótesis nula y en realidad la hipótesis nula es falsa, están cometiendo error tipo 2. ¿Cuál es más peligroso? El error tipo 2. ¿Sí? Ok. Ahora, si no rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera, tomamos una decisión que es correcta, no cometimos ningún tipo de error. Si rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa, entonces la decisión fue ¿qué? Correcta. Ese es el cuadro para que me puedan entender el concepto de error tipo 1 y el error tipo 2. Ahora, ¿por qué tenemos que tener tanto dolor de cabeza a entender todas esas cosas medio complicadas? Por eso, para entender el concepto de p-valor. El p-valor cuantifica el error tipo 1 y nos ayuda a tomar decisiones. Eso que queremos hacer, tomar una decisión, a ver si tenemos quedarnos con hipótesis alterna o quedarnos con hipótesis nula. No hay otras opciones, o es una u otra. Ahora bien, decisiones. Esa es la parte más importante. Mira, si no entendiste absolutamente nada hasta ahora, con ese diapositivo puedes entender casi toda la clase. Y en realidad, si no eres estadístico, no te interesa estadística, solamente con ese cuadro tú puedes entender todo lo que yo quise decirte durante el día de hoy. Miren, ¿recuerdan el nivel de significancia estadística que era el límite de cometer errores? ¿Sí o no? Ok. Era 5%, ¿sí? O 0.5. Entonces, ese es el nivel. Ese es un valor que tú tienes que
O sea, es predeterminado. Tú te determinas, mira, yo quiero que el nivel de mi significancia sea 0.05. El nivel de cometer errores. ¿Ok? Ahora, alguien me pregunta, ¿por qué 0.05? Eso es por convención. Hay estudios, hay investigaciones que 0.05 es demasiado error. Por ejemplo, si te dicen, mira, nivel de significancia estadística para que caiga un avión es de 0.05. ¿Tú montarías ese avión? Nadie se monta un avión que tenga una probabilidad de 5% que caiga. Entonces, cuando vamos a estudiar accidentes aéreos y queremos hacer estudios, entonces el nivel de significancia tiene que ser ¿qué? O sea, nivel de error y significancia estadística tiene que ser menor. Pero en medicina, nosotros aceptamos en otros también áreas de estudio, como ciencias sociales, etcétera, etcétera, aceptamos 0.05 o 5% de cometer errores. Ahora bien, tú vas a calcular valor de P. O sea, tú haces un cálculo de valor de P. Y vamos a suponer, ¿cómo lo calculamos valor de P? Eso lo hace un programa estadístico. O sea, tú calculas valor de P, al final el test te dice, mira, tu P valor es tanto. Okay. Si el valor de P que te da el test que tú estás aplicando por encima de 0.05, quiere decir que la hipótesis alterna tuya no sirve. O sea, debes quedarte con la hipótesis nula. Y no puedes... Dígame. Ahí puedo decir, no tiene significancia estadística. Exactamente. O sea, demasiado error estás cometiendo. ¿Sí? Vamos a suponer que mi p-valor es de 0.6. Está por encima de valor de significancia estadística. ¿Sí o no? Está por encima de 0.5. Quiere decir que estoy cometiendo demasiado ¿qué? Errores. ¿Sí? Entonces no puedo quedarme con hipótesis alterna. Entonces me quedo con hipótesis ¿qué? Hipótesis nula. Ahora, si mi valor de P está por debajo del nivel de significancia, por ejemplo, me da 0.01, que está por debajo de 0.05, ¿sí o no? Entonces me quedo con hipótesis ¿qué? Alterna. Y puede rechazar mi hipótesis nula. ¿Ok? Ese es el más importante de todo. Debes... Doctor, Dígame. una pregunta ahí, disculpe. Sí. ¿Qué pasaría en el caso de que quedaría justamente en el medio? Ok. Primero que es imposible. ¿Por qué? Porque nunca, por ejemplo, la estatura tuya nunca puede dar 170 centímetros exacto. ¿Qué tú estudias? ¿En qué carrera tú estás? Matemática. Okay. Ya te agarré ahí te agarré, mira. 170. ¿Es posible que te das 170 centímetros exacto tu estatura? Eso depende del instrumento que yo utilice. O no, también depende de los valores. Por ejemplo, si tú usas centímetro, te das 170.5. ¿Sí o no? O si tú usas milímetro, o tú usas micrómetro, ¿me está entendiendo? Imposible. Ahora, el test estadístico te da 0.05, pero tú te estás redondeando, en realidad no es 0.05, será 0.05678, pero tú redondeas, vamos a suponer que tú pones 0.5, no sé si me entiendes, pero siempre ahí hay valores, nunca es
es imposible que te da 0.5 exacto. O sea, un valor así, 0. Bueno, se puede calcular la posibilidad, pero es casi nula. Te da algo así. ¿Tú crees que es posible? Algo así. Es imposible. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con 0.05? Vamos a suponer que sí, te dio 0.05. Ocurrió un milagro. Recuerde que el valor de P tiene que ser menor. Yo nunca puse menor igual. Yo puse ¿qué? Menor. Menor significa que no incluya 0. Exacto, no incluya 0.05. Si tu P te dio 0.05, ¿qué significa? Que tú sigues ahí arriba todavía. ¿Entendido? Sí. Exacto. Tiene que ser debajo de 0.5. Ok, bueno, repito. Es un tema muy, muy complicado en el sentido que por primera vez que están escuchando, ¿sí o no? Pero es fácil a la vez, si no quieren meterse tanto en lío, dice, mira, yo no quiero aprender nada que tú me dijiste hoy. ¿Qué tengo que saber como investigador? Como investigador, solamente tú tienes que saber cuál fue tu valor de P. Déjame ponerlo aquí otra vez. Tú tienes que determinar valor de significancia estadística tuyo. Dice, mire, en este estudio quiero determinar que mi valor de significancia estadística es 0.06. ¿Ok? O vamos a poner 0.01, que sea mucho más exacto. Mira, ese es mi valor de significancia estadística. Ese es el error. ¿Error qué? ¿Tipo qué? ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 1, exacto. Hay una probabilidad de un 0.01 o 1% para yo cometer error tipo 1 en ese estudio. Y tú calculas, por ejemplo, tú haces una correlación de Pearson y P, valor de P, al final te dice la máquina, mira, valor de P es 0.02. Tú dices, ok, tengo valor P 0.02, mi alfa es 0.01. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Me quedo con hipótesis alterna o no? ¿O no? Se supone que sí. No. Valor de P tiene que ser ¿qué? Valor de P tiene que ser por debajo de alfa, ¿sí o no? 0.01. ¿Ese es correcto o no es correcto? ¿0.02 es menor de 0.01? No. Es falso. Entonces no puedo quedarme con mi hipótesis alterna. Me fracasé, porque eso era lo que yo quería demostrar. Entonces me quedo con hipótesis ¿qué? O no rechazo la hipótesis nula. Nunca uno se queda con hipótesis nula, sino no lo rechaza. ¿Entendieron? Otro escenario. Vamos a suponer que tu alfa es, tú lo determinas, pero determinado 0.5. Y valor de P te da 0.02. ¿Qué tú dices? Me quedo con la hipótesis alterna, ¿no? Tú dices, con una probabilidad de 0.05 de valor de significancia para cometer error tipo 1, me quedo con ¿qué? Me quedo con mi hipótesis alterna. ¿Entendieron? ¿Cuál era mi hipótesis alterna que lo propuso ahorita? Que obesidad es un factor de riesgo para diabetes mellitus. ¿Entendido? Y rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? Que la obesidad no es un factor de riesgo para obesidad. Preguntas hasta ahora.